Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy vamos a tratar el tema de 5 aspectos fundamentales de un debate. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Para hablar de sus aspectos fundamentales, primero tendríamos que hablar sobre qué es un debate, cuáles son sus características principales. Por lo tanto, les comento que un debate en esencia es un intercambio de argumentos, de posturas, de perspectivas, de propuestas con la intención de apelar a alguien. Por lo tanto, la función de la lengua que va a imperar en un debate es, como ustedes lo pueden inferir, la función apelativa, puesto que la intención del que está debatiendo es hacer que las otras personas, ya sea el contra quien está debatiendo o bien las personas que están atestiguando dicho debate, hagan o dejen de hacer algo, piensen o dejen de pensar algo. Entonces, esa es la característica fundamental de un debate, buscar que nuestros escuchas realicen algo, ya sea que sea contrario a la postura que tenían antes o bien que ratifiquen la postura que tenían antes por medio de nuestra disertación, por medio de nuestra argumentación. Por lo tanto, aquí vendría o se generaría una nueva pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un texto argumentativo y un debate? Y la respuesta es muy simple. El texto argumentativo se enfoca solamente en una persona. La persona que está escribiendo el texto no está contra nadie, ¿correcto? A pesar de que en su mente tiene los contraargumentos, tiene las posturas contrarias a la suya, esas personas no le van a cuestionar nada, no le van a contraargumentar nada en el instante. Puede venir otro texto, otro ensayo, otra editorial, otra columna o lo que sea, puede venir posteriormente a la publicación del primer texto, pero no es instantánea, no es en el momento. Caso contrario del debate. En el debate la persona fija su postura, la argumenta, la defiende, pero en el instante le van a contraargumentar, le van a señalar los errores, las fallas que tiene esa disertación, ese análisis, esa propuesta, esa postura frente al tema en cuestión. Entonces, esa es la diferencia. Obviamente todo está basado en el tipo de comunicación. En el caso de los textos argumentativos, la comunicación es escrita. Entonces, la retroalimentación, la interacción no es inmediata entre el emisor y el receptor. Caso contrario del debate. Al ser la vía, la comunicación oral, el intercambio es instantáneo. El emisor se transforma en receptor y el receptor se transforma en emisor en el instante, de manera inmediata. Entonces, en esos aspectos es donde radica la diferencia entre los textos argumentativos y los debates. Obviamente, tienen elementos en común, por ejemplo, las funciones de la lengua imperantes. Obviamente las funciones de la lengua imperantes, tanto en los textos argumentativos como en los debates, son principalmente la función apelativa. Tanto en los textos argumentativos como en los debates se apela a algo, es decir, se trata de convencer al público que está atestiguando o a la otra persona con la que estoy debatiendo, se intenta hacerle ver, se intenta convencerlo de que piense de la misma manera que uno o bien que deje de pensar como pensaba antes de iniciar el debate, antes de comenzar la disertación y la argumentación. Entonces, ahí están esos elementos. Dicho lo anterior, ahora vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales que tiene que haber en todo debate. Y aquí abro un paréntesis. Estos aspectos fundamentales no solamente los tenemos que tomar cuando nosotros somos parte de un debate, sino también cuando nosotros somos testigos de un debate. Por ejemplo, cuando están las famosas campañas políticas. Es decir, comienza este momento de la argumentación y la disertación. A veces hay momentos muy particulares de debates
Y entonces ahí es donde nosotros tendríamos que entrar y ser observadores. Entonces estos 5 aspectos fundamentales que les voy a compartir a continuación, también los podemos considerar cuando nosotros somos testigos de un debate. No solamente cuando nosotros somos parte de un debate. Bien, antes de adentrarnos también a los elementos fundamentales de un debate, tenemos que hablar de sus elementos estructurales. Primer elemento estructural fundamental, el esquema lógico. A pesar de que un debate es muy instantáneo, porque comienzan a argumentarse y contraargumentarse en el momento, no deja de tener una estructura, que es este esquema lógico de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué? Porque es la manera más idónea de lograr captar la atención y el entendimiento y comprensión de quienes van a atestiguar dicho debate. Entonces, el esquema lógico también lo tenemos que tener presente, a pesar de que el debate se apoye en el discurso oral, en el discurso momentáneo. No es que esté improvisado, pero simple y llanamente como la contraargumentación tiene lugar en el instante, de todos modos nuestras ideas tienen que estar ordenadas, y la mejor manera de ordenar ideas es por medio del esquema lógico. Es decir, tener claramente una introducción, claramente un desarrollo y claramente una conclusión. Obviamente se van a ir adaptando, es muy flexible, por decirlo así, cada uno de estos elementos, porque depende mucho de la interacción que esté teniendo lugar. Otro elemento fundamental de los debates es que haya un moderador o moderadora. Es decir, es esta persona que, como lo dice su nombre, va a moderar. Es decir, le va a dar el espacio, le va a indicar los tiempos, le va a dictar el tema, le va a dictar un poco las perspectivas. Esa es la importancia en la que radica el papel de el moderador o la moderadora. Es precisamente estructurar de manera mínimo temática y temporal lo que se va a dar en el debate. Entonces, hay distintas formas de debate. Puede ser un debate frente a frente, o puede ser una mesa, ¿no? Pues como le llaman, ¿no? La denominada el panel, ¿no? Que hay una mesa y se viertan diferentes perspectivas sobre un tema, que obviamente se pueden retomar perspectivas, opiniones, posturas de lo que se ha dicho para nosotros apuntalar ya sea lo dicho por el otro o al contrario, contraargumentar y demostrar que nuestra perspectiva, nuestra lectura es más idónea que la que se haya referido previamente. Entonces, esos aspectos de los paneles, de las mesas de debate o de los debates frente a frente, que esos son como que los más cotidianos, cuando solamente se enfrenta un par de personas y punto. Entonces, esos son los elementos fundamentales. Por un lado, este esquema lógico, por el otro, el moderador, y estos aspectos, estas ramificaciones de los debates, ¿no? Los paneles, las mesas, justamente, que podría ser, dependiendo un poco la estructura, si es una mesa horizontal, pues es un panel, si es una mesa de debate, pues ya depende, ¿no? Si es cuadrada, si es redonda, si es rectangular, no tiene la menor importancia, pero lo único que implica es el número de participantes o el debate frente a frente, que es muchas veces, insisto, el más conocido o el más prototípico. Ahí tenemos esos elementos. Ahora sí, sin importar si nosotros somos parte de un debate o bien si nosotros estamos atestiguando un debate, ¿cuáles son los 5 aspectos fundamentales a considerar? Primer aspecto, estar preparado. Como siempre se ha dicho en este canal de YouTube, cuando vas a hablar de algo, ten la gentileza de saber sobre qué vas a hablar. Porque en el caso particular de un debate, si tú no tienes preparado el tema, si tú no tienes conciencia sobre el tema, no tienes los elementos que apuntalen, que apoyen, que consoliden tu disertación, tu argumentación, tu postura, automáticamente la probabilidad de ganar un debate se reduce, ¿correcto? Entonces, automáticamente el primer aspecto es la preparación, leer, investigar, prepararse mentalmente, porque muchas veces uno puede tener la razón, pero puesto que no se preparó, no sabe cómo expresarlo. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero producto de que no sabemos expresarlas de buena manera, automáticamente no logramos el éxito comunicativo, que en el caso específico del debate es convencer a la otra persona, convencer a los otros de que uno tiene la razón, de que uno sí está preparado, de que mi propuesta, mi proyecto y mi perspectiva van
hacia buen cauce. Esa es la intención de un debate en esencia. Entonces, si yo no me preparo y en consecuencia no tengo los elementos suficientes para consolidar todo esto que rodea a la disertación y a la argumentación correspondiente, automáticamente las probabilidades de lograr mi cometido, de lograr el objetivo del debate desde mi perspectiva, automáticamente va a fracasar. Segundo aspecto fundamental: ser propositivos. Siempre en un debate se tiene que proponer algo, ¿correcto? De manera directa o indirecta, a pesar de que sea un tema político, sea un tema deportivo, sea un tema noticioso, sea un tema académico, siempre en los debates se tiene que proponer algo. Es decir, con el simple hecho de que nosotros fijemos una postura a favor o en contra del tema que está sobre la mesa o en el entorno, nosotros tenemos que ser propositivos, nosotros tenemos que proponer por qué estamos a favor, por qué estamos en contra, por qué eso está bien, por qué eso está mal. Pero simple y llanamente no tenemos que quedarnos en es que eso está mal porque lo digo yo, sino ser propositivos en el sentido de que demos los suficientes elementos para consolidar esa postura. Entonces, en un debate, insisto, si nosotros estamos debatiendo, tenemos que tener en mente de que tenemos que ser propositivos, tenemos que profundizar en el porqué de las cosas, no simplemente quedarnos en el yo opino esto y gracias, no, es yo opino esto por esta y esta razón y me apoyo en este y en este dato, me apoyo en estas autoridades sin caer en las falacias. Si ustedes recuerdan videos pasados, hablamos de las falacias no formales y una de esas falacias era la de autoridad, que simplemente todo el tiempo estoy hablando de lo que dijeron e hicieron otros y nunca hablo de mi postura ni de mi perspectiva. Una cosa es apoyarse en autoridades y otra cosa es simplemente estar reflejando lo que dicen otras personas y yo no comprometerme. En un debate uno se tiene que comprometer. Se puede apoyar, pero no simplemente quitar las responsabilidades y el compromiso de no, pues no lo dije yo, lo dice el estudio, no lo digo yo, lo dice la historia, no lo digo yo, lo dice el especialista. No, eso es automáticamente inviable y eso totalmente te quita puntos a su vez. Entonces, ser propositivos es eso, apoyarse en situaciones, apoyarse en estudios, apoyarse en autoridades de cualquier índole, pero comprometerse a proponer algo. Ese es un aspecto fundamental. Tercer aspecto, escuchar al otro. Si estamos en un debate, puesto que la comunicación es inmediata y esta situación de la comunicación oral, de que el emisor se transforma en receptor y el receptor se transforma en emisor, implica que ser consciente del rol que te toca tomar. Si yo estoy hablando, obviamente mi rol es ser emisor y entonces comienzo a hablar y comienzo a hacer mis disertaciones, mis argumentaciones y señalar situaciones y señalar errores y señalar aciertos, etcétera. Pero cuando me toca ser receptor, tengo que escuchar al otro. ¿Por qué? Porque en mi siguiente intervención tengo que partir de lo que dijo la otra persona. Porque de lo contrario, entonces simple y llanamente es un monólogo. O a veces hasta un soliloquio. Y no, la razón del debate es esta ida y vuelta de la información. Entonces, muchos de los errores, y nosotros lo tenemos que considerar cuando somos testigos, somos público en un debate. Si las personas que están debatiendo sí están escuchando al otro, o simplemente no están ni tomando notas, simplemente están leyendo sus notas particulares, no sus notas que están tomando en ese instante. Y entonces significa que es un discurso unilateral. Así, a mí no me importa lo que estén diciendo, no me importa los señalamientos, no me importa lo que me han dicho en respecto a mi argumentación de si estoy bien, si estoy mal. No me importa nada de eso. Me importa solamente hablar yo. Eso es una persona que entonces que no se preparó para poder contraargumentar. No tiene conciencia de que un debate es esta ida y vuelta. Es como un juego de tenis. Correcto, yo sí tengo todo mi plan, tengo toda mi estructura, estoy preparado de cómo voy a sacar, pero también cómo me voy a parar y cómo voy a atacar. Todas esas situaciones son inherentes, pero para yo poder ganar la partida, tengo que estar concentrado en lo que está haciendo el otro, cómo devuelve, o es como un juego de ajedrez. Yo no puedo concentrarme de, yo voy a hacer estas jugadas y esta es mi estrategia. No. La otra persona que está enfrente de mí también tiene una estrategia y si yo quiero salir
vencedor de la partida de ajedrez, tengo que estar observando los movimientos que hace la otra persona. Si cometí un error, pues aprovechar y tal vez todo lo que yo tenía estructurado en mi estrategia, poder adelantar algunos pasos. O si yo cometí un error en mi estrategia y producto de la situación, poder hacer un cambio, una modificación, una adaptación. Es lo mismo en un debate. Entonces, si nosotros como integrantes de un debate solamente nos concentramos en nuestras notas, en lo que ya habíamos preparado previamente, significa que entonces no estamos debatiendo, simple y llanamente estamos argumentando, estamos haciendo un monólogo argumentativo. Y eso automáticamente, desde la perspectiva de la comunicación, te quita puntos. Pero si tú estás escuchando a la otra persona y a partir de lo que está diciendo la otra persona, tú comienzas a escuchar de buena manera, lo comprendes y lo usas para contraargumentar o bien lo usas para apuntalar lo que dijo esa persona, significa que sí sabes para qué estás ahí. Sabes qué es un debate y qué es lo que implica estar en un debate, que es escuchar y referir, saber tu rol. Por ejemplo, es otra cosa que también te quita puntos cuando estás en un debate, comenzar a interrumpir. Comenzar a hacer ruidos, comenzar a hacer gestos de no, o comenzar a gritar, ¿no? Que te lleve el impulso de, no, es que estás mal, no. Hay tiempos, para eso existe una persona que modera el debate. Le va a dar sus tiempos, le va a dar sus espacios y obviamente la persona que cumple ese rol tiene que hacer cumplir esas reglas de no interrumpir, de ser muy respetuoso de los tiempos. Entonces, la otra persona tiene que facilitarle su trabajo al moderador. No puede estar interrumpiendo, no puede estar haciendo gestos que distraen muchas veces a la persona que está enfrente hablándonos. Entonces, automáticamente ese es un aspecto importante. También otro aspecto importante es saber escuchar a la otra persona, saber callarte y escucharla, no estar ignorándola, tomando notas, moviendo hojas. Eso automáticamente, desde la perspectiva, insisto, de la comunicación, te quita puntos. E insisto, si nosotros somos público en un debate, tenemos que también estar observando eso, no simplemente enfocarnos en lo que está diciendo el que está hablando, sino también estar observando lo que están haciendo los otros. Están tomando nota, si lo están escuchando, están moviéndose porque en su portafolio, en su mochila o en su folder tiene el documento y entonces está sacando los documentos para su siguiente intervención y entonces significa que no le importa lo que está diciendo el otro. Esos son errores, son puntos que son dignos de llamar la atención. Correcto. Esa no es la función del moderador de decir, hey, póngase a escuchar. No. Esa es una función de ética. Así como yo quiero ser escuchado, yo también tengo que saber escuchar. Tengo que tener esa toma de conciencia y esa congruencia. Si cuando yo soy emisor quiero ser escuchado, cuando a mí me toca ser receptor, debo de escuchar. ¿Correcto? No significa no tomar notas, etcétera. Pero tengo que saberme comportar. Insisto, no haciendo gestos, no estar interrumpiendo. Ese tipo de situaciones. Muchas veces, obviamente, muchos dirán, ay, pues qué aburrido el debate, porque nada más hablaba uno y hablaba el otro. Tenemos que también aprender a ser buenos testigos o un buen público de debates. No queramos siempre estar viendo que la controversia, el debate, sea de argumentos, no de quién grita más, quién hace mayores aspavientos. Esto no es un espectáculo en el sentido del divertimento, es un espectáculo, puede erradicar toda situación de seriedad y demás, radicando por el otro lado en un buen espectáculo argumentativo con estas reglas, con estos aspectos fundamentales que les estoy mencionando. Precisamente partiendo de todo esto, el cuarto elemento fundamental de todo debate es no ofender. Los debates son de situaciones, son de temas, no de personas. Si fueran de cuestiones personales o fueran de cosas físicas, entonces no usemos el debate. Mejor pongámosle unos guantes de box, subámosle a un cuadrilátero y que comiencen a meter los jabs, los ganchos, etcétera. Esto no es una cuestión de ofender, no es una cuestión de humillar al otro, ¿correcto? Si podemos usar así la analogía de humillar, la mejor forma de humillar al otro en un debate no es hablando de cuestiones personales, no es cosa de estar hablando de cosas que no están sobre la mesa. La mejor manera de humillar a alguien en un debate es hacerlo ver mal
en el ámbito de la argumentación, de decir, mira, no estás bien preparado porque mira, tú no estudiaste este aspecto, no te has dado cuenta de esta perspectiva, no has contestado la pregunta, no has profundizado sobre tu disertación, evidenciar que la otra persona no está cumpliendo los otros aspectos fundamentales. No me prestaste atención, como lo acabo de decir, como no me estás escuchando, ese tipo de situaciones, ese tipo de etiquetas o recursos discursivos son los que funcionan para ganar el debate. Las ofensas, si recordamos ese video que les comento de las falacias no formales, es la denominada falacia ad hominem. La falacia que radica en que en vez de concentrarme en las argumentaciones, en lo que está diciendo, me concentro en la persona. No, contigo yo no puedo hablar, estás usando una camisa negra. ¿Qué tiene que ver el color de la camisa con el tema del que estamos discutiendo? Estamos discutiendo de política, de deportes, de noticias, de cualquier aspecto, el aspecto que es el que sea en común o el que esté sobre la mesa. ¿Qué tiene que ver? No, tienes barba. No, tú no, todo lo que tú digas no tiene validez porque tienes barba. ¿Qué tiene que ver el tener barba con esta situación? Entonces, concentrémonos en los argumentos, en los recursos comunicativos que se estén mencionando, no en aspectos personales de, pues tú te divorciaste. No estamos hablando de este tema, ¿no? Y además, ¿qué tiene que ver mi situación personal con mi reflexión y mi perspectiva y mi punto de vista sobre un tema? Todos tenemos el derecho de opinar sobre un tema. Que lo hagamos bien o lo hagamos mal, en ello radica precisamente las herramientas y estos elementos fundamentales de un debate. Entonces, el propósito no es ofender, no es caer en llamar la atención por medio de las ofensas. Ya les dije, si el propósito es humillar, vencer a alguien en un debate, no es desde la perspectiva personal, es desde la perspectiva argumentativa. Por eso este aspecto, hasta incluso de usar la palabra humillar, vencer, es de manera metafórica, no es de manera real. Hasta muchas veces las personas están debatiendo así enérgicamente y demás. Termina el debate y pueden ser amigos, se pueden ir a comer, pueden platicar. ¿Por qué? Porque una cosa es el aspecto argumentativo y el otro totalmente diferente es el aspecto personal. Y eso lo tenemos que entender. Por lo tanto, el quinto y último aspecto fundamental de todo debate es no confundir debatir con batirse en duelo. Esto no es un duelo a muerte. Este aspecto de que yo les mencionaba hace unos minutos de que no es personal, es un aspecto muy importante. Yo me enfocaba nada más en no ofender, no ofendas al de enfrente. Si tú no comulgas con su idea, si tú no coincides con su perspectiva, para eso es el debate. Por eso se está debatiendo, para demostrar que la perspectiva, la opinión, la tesis de la otra persona está equivocada y tu función es demostrar por qué está equivocada y en qué está equivocada. La tesis, la argumentación, no la persona. No tomemos todo en paquete. Si una persona piensa de una manera, podemos discutirle ese aspecto, pero no podemos hacer la generalidad de decir, no, esa persona es pésima porque piensa así. No podemos caer, no podemos radicalizar esa situación. Tenemos que encontrar el justo medio, no tenemos que polarizar y generalizar, porque a su vez estaríamos entonces cometiendo un error, ya no en las perspectivas de debates ni argumentativas, sino sociales. Una persona tiene todo el derecho del mundo de pensar lo que quiera, y nosotros tenemos que ser respetuosos de esas formas de pensar mientras estén apegados a la ley, porque eso es lo que nos rige en común, es lo que tenemos en común, las leyes. Obviamente una persona puede tener una preferencia, puede tener un gusto, puede tener una perspectiva sobre ciertos aspectos, pero si ese aspecto va en contra de la ley o violenta a otra persona, apegado a las normativas vigentes, automáticamente entonces ahí sí es digno de censurar, es digno de denunciarse, pero en las cuestiones de debates, las perspectivas y las opiniones en torno a un tema no pueden tomarse como si estuvieran infringiendo una ley. Que tú no pienses como yo, que a ti no te gusta el mismo color que a mí, por poner ejemplos muy exagerados, pero para que se entiendan, pues tal vez a ti no te gustan las camisas de color negro. Ah, perfecto. A mí sí, por eso yo las uso, tú no las uses. Y punto, ahí se acabó la situación. ¿Por qué? Porque usar camisas de color negro no es un delito, no lastima a nadie, no violenta a nadie.
En los debates es exactamente lo mismo. Yo tengo una perspectiva, yo tengo una ruta en torno a la mejora de una situación. Es mi opinión, mi perspectiva, mi postura. Si la compartes, bien. Si no, vamos a discutirlo. ¿Cuál es tu camino, conocer tu perspectiva? Y al final, quien va a tomar la decisión, ya sea de quién ganó el debate o si es una situación política de quién va a ganar el puesto de representación, pues entonces que lo elija quien lo está atestiguando. Pero no es radicar, por eso estamos hablando de no ofender. Y aquí es exactamente este quinto aspecto de no confundir, debatir, con batirse a duelo, batirse en duelo. Esto no es de vida o muerte, ¿correcto? Es simple y llanamente de fijar posturas, fijar situaciones, opiniones, propuestas de solución. No olvidemos ese aspecto de ser propositivo. Aquí está mi propuesta en torno a este tema. Al final, ¿cuál es la mejor? Lo va a decidir alguien. Insisto, si estamos en estos concursos de debate, pues hay un panel de jueces, un jurado, que efectivamente van a tomar la decisión de quién argumentó mejor, quién no cometió falacias, quién fue claro, quién fue respetuoso, esos aspectos. Si estamos hablando de una situación política, pues al final el pueblo, a partir y basados en la democracia, va a votar por el candidato, por la candidata que considera que su plan, su proyecto, su propuesta de trabajo es la mejor, la que más se acerca a sus necesidades o la que más se acerca a la filosofía de cómo manejar las situaciones cotidianas. Entonces, como ven, esto no es personal. Los debates tienen que apoyarse y tienen que enfocarse única y exclusivamente en el tema y en los argumentos alrededor de dicho tema, no en las personas. Cuando hasta incluso podrías yo hacer la afirmación de que en un debate lo que importan son los argumentos, no las personas que están haciendo esos argumentos. Y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar de manera muy evidente. Insisto, sin importar si nosotros somos parte del debate o nosotros nada más somos parte del auditorio, de la audiencia de dicho debate. Esos son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No es que, es que él gritó más y él se veía más intenso. La intensidad muchas veces también radica en una falacia, ¿correcto? Porque muchas veces puede radicar en una falacia ad baculum, la violencia, yo me impongo porque yo grito más y porque yo tengo más poder. No. Lo que importa es lo que dice. Obviamente el cómo lo dice también es importante, sí, es saber el lenguaje corporal, saber manejar esos recursos del lenguaje no verbal. Obviamente el lenguaje corporal también son aspectos importantes porque llaman la atención, el tono de voz, etcétera. Pero al final nosotros también tendríamos que aprender a que lo importante son los argumentos, son toda la estructura argumentativa, porque alguien puede hablar muy bonito, sí, pero en el momento de que esos argumentos se quieran llevar a una realidad que está basada en hechos, automáticamente el discurso se pierde. Entonces, y miren que se lo dice alguien de letras, las palabras son importantes, pero si esas palabras muchas veces no están acompañadas por hechos o por una realidad posible, automáticamente esas palabras se transforman en algo intrascendente. Y lo que importa en todo aspecto, incluyendo la comunicación, es la trascendencia. Estos 5 aspectos fundamentales de los debates nos llevan a concluir que muchas veces un debate es ganado no por quien tiene la razón, sino por quien supo llevar de buena manera estos 5 elementos, entre otros. Yo escogí ahorita 5 porque para mí son los más importantes, los más fundamentales. Pero obviamente les decía el lenguaje corporal, el tono de voz, la vestimenta, no sé, las reacciones, los gestos, la gesticulación, etcétera, son aspectos importantes, obviamente. Pero también tenemos que entender eso. Un debate muchas veces lo va a ganar alguien que tal vez no tiene los grandes adeptos, pero lo ganó porque supo cómo argumentar, supo entender su rol, supo entender en qué consiste un debate y lo supo ejercer o ejecutar de buena manera. Entonces, entendamos eso. Muchas veces un debate lo va a ganar alguien que no tiene la razón, pero que sí supo exponer de buena manera su postura, su perspectiva. Voy a aterrizar esta idea. Yo podría argumentarles en este momento, o yo podría debatir con alguien en estos momentos, que 1 más 1 son 3.
Tal vez la otra persona que está enfrente de mí dice, no, 1 más 1 son 2. Y entonces comenzamos a debatir y yo comienzo a argumentarle de por qué 1 más 1 son 3. La otra persona tiene toda la razón. 1 más 1 son 2. Pero producto de que no se preparó, producto de que no sabe cómo expresar eso que tal vez es muy obvio, pierde el debate ante mí, que no tengo la razón, pero que sí supe cómo argumentar a favor de mi tesis, de mi afirmación. Y aunque digan, ¿pero qué es? Pero es obvio que 1 más 1 son 2. ¿Por qué le están dando el premio en este concurso de debates a quien afirmó que 1 más 1 son 3? ¿Por qué? Porque esa persona supo ejercer de buena manera estos 5 elementos fundamentales de todo debate, aunado a todos los otros recursos que acompañan a estos elementos. Entonces, como pueden ver, los debates son una cosa cotidiana, son una situación comunicativa cotidiana. No piensen que los debates solamente se dan en las mesas de análisis y en los momentos de efervescencia política, para nada. Todo el tiempo estamos debatiendo, desde cuando le pedimos muchas veces permiso a nuestros padres para que nos dejen ir a algún lugar y te preguntan, ¿y por qué quieres ir? Y entonces ahí tenemos que aprender a debatir, porque te van a contestar inmediatamente de, pues es que ya acabé mis obligaciones, y pues dame el permiso, y dame la confianza para poder salir y convivir y demás. Y entonces hay que tener esa preparación de argumentar para convencer a la otra persona. Pero la otra persona también los padres tendrían que aprender a cómo convencer a sus hijos de que no fueran a la fiesta y no cometer falacias de no vas porque lo digo yo, y porque soy tu padre, o porque soy tu madre, o porque yo soy el que te cuida. No, es comenzar a argumentar, comenzar a hacerle ver al otro, hasta incluso el propósito es ese, hacer que el otro que pensaba diferente a uno al final diga, no, sí, tienes toda la razón, no me había percatado de eso. Ese es incluso el espíritu de los debates, hacer que los que pensaban contrario a uno se alíen a nuestra idea. O bien, todas las personas que piensan como uno ratifiquen su postura que coincide con la nuestra. Entonces, como ven, debatir no es algo exclusivo de los profesionales, no es exclusivo de ciertos temas. Se puede debatir sobre cualquier situación. Muchas veces nosotros tenemos lo que llamamos discusiones y peleas, hasta le llamamos así. Y como les digo, si nosotros somos conscientes de que lo que está en medio de nosotros, lo que está sobre la mesa, es un tema, es una situación, no lo tenemos que hacer personal. Nos tenemos que enfocar solo en el tema. Obviamente no somos de piedra, obviamente nos puede afectar, si más es una situación personal, familiar y demás. Sí, obviamente nos va a afectar. Incluso hasta en un debate, aunque sea político y demás, como tanto es nuestra pasión por el tema o por la postura y nosotros estamos ciertamente o estamos 100% seguros de que ese es el camino a seguir y al final la gente no se da cuenta, obviamente uno se frustra, se molesta, etcétera. Obviamente eso es obvio de un ser humano, pero tenemos que aprender a moderarnos, ¿correcto? No apasionarnos y tenerlo a flor de piel y es que esta es mi vida. No. Tenemos que aprender de los errores, tenemos que analizar primero, por eso les decía este aspecto de prepararse. Entonces, esos aspectos son importantes. Pues bien, espero que esta disertación, esta exposición de los 5 elementos fundamentales de un debate haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, a que recomienden este canal, a su vez que en la sección de comentarios me hagan saber qué piensan, cuáles son ustedes los aspectos que más les llaman la atención de un debate, o bien me propongan temas, perspectivas, autores o simple y llanamente me den su punto de vista sobre este y cualquiera de los otros videos que se han publicado. Al mismo tiempo, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal de interacción en donde me digan sus opiniones, sus observaciones y sus sugerencias. Todo aquello que le abone a este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.